a grabar una, dos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta plática. Está enfocada a la nutrición deportiva. Y bueno, antes de empezar, me gustaría que se presenten, porque muchos no se conocen. Solo digan su nombre, pueden prender su cámara y, pues, por ejemplo, digan la comida que más les guste. Por ejemplo, en mi caso, soy Margarita y me encantan los mangos. Graciela, ¿puedes empezar? Hola, sí, soy Graciela y yo creo que lo que más me gusta a mí es la comida mexicana. Gracias. Renata. ¿Qué es lo que más te gusta comer? ¿Yo? Sí, Sushi y tacos. gracias. María José. Ay, no puedo prender mi cámara, pero Ajá, la comida que más me gusta es igual la mexicana y la japonesa, yo creo. gracias. Daniel. Hola, mi nombre es Daniel y me gusta mucho el pescado. Bien, gracias. Julie. Si tienes micrófono, Julie, si no lo puedes hacer. Ah, ok. Sí, bueno, soy Julia y mi comida favorita vendría siendo el mandú, que es una comida coreana. Ah, muy bien, gracias. Ana, Isabel, primero. ¿Tienes el micrófono? El pozole. Gracias. Pau, Bueno, yo creo que la comida italiana. gracias. Santiago, La pizza. gracias. Gonzalo, La pizza también. gracias. Y Sara, ¿cuál es tu comida favorita, Sara? El mango. Gracias, entonces somos del mismo equipo. Muy bien, bueno, antes de empezar, me gustaría que contesten aquí en el chat de la presentación está un link de Forms. Me gustaría que la contesten, ya sea ahorita o más tardecito, para saber unas preguntas previas que me gustaría, después voy a analizar poco a poco, ¿ok? Mientras tanto, las puedan ir resolviendo, les voy a compartir mi pantalla. Voy a compartirles una presentación con el contenido de esta charla. Bueno, esta plática se denomina como alimentación e hidratación para el ejercicio físico. En esta plática vamos a revisar algunos puntos como, por ejemplo, qué es lo que debemos de comer antes, durante y después de hacer ejercicio, para qué sirven los distintos nutrimentos, y vamos a ver la importancia de la hidratación, y también otro punto importante es sobre las ayudas ergogénicas o cosas que se pueden hacer para mejorar el rendimiento físico, aunque hay algunas que no, digamos, deben ser, o sea, que pueden ser hasta prohibidas. Bueno, cada persona tiene objetivos distintos cuando se trata de alimentación y el ejercicio. Algunas personas, por ejemplo, realizan ejercicio y se cuidan de la alimentación, pues para bajar de peso, otras personas para aumentar la masa muscular, otras para incrementar la fuerza, alimentarse saludablemente,
utilizan suplementos alimenticios para mejorar su rendimiento físico, simplemente por estética corporal o en algunos casos, pues para mejorar lo que sería su rendimiento físico en una competencia, por ejemplo. Los objetivos de la nutrición en la actividad física son varios, son muchos, pero solo por mencionar algunos, uno de los factores más importantes por los cuales una persona debe nutrirse adecuadamente, pues sería para aportar en la energía necesaria para cubrir el gasto energético incrementado por el esfuerzo, porque cuando una persona realiza ejercicio, pues obviamente aumenta ese gasto energético que hace al día. Otra cosa importante es proporcionar los nutrientes para mantener y recuperar el tejido muscular. Cuando una persona hace ejercicio, las fibras musculares se pueden llegar a desgastar, entonces tenemos que mantener para que no obtengamos energía de la masa muscular. Otro punto importante pues es planificar la alimentación para obtener un nivel óptimo de masa muscular y masa magra o masa grasa, es decir, que no tengamos una relación de más grasa y más músculo o al revés, pero claro, esto va a ir en función al deporte, al rendimiento deportivo y desde luego de la salud. Otro punto es importante para contribuir a optimizar la adaptación y recuperación a las sesiones de entrenamiento mediante el aporte de nutrientes e hidratación necesaria. O sea, cuando el desgaste físico es muy fuerte, pues se necesita recuperar todo eso que necesitamos, pues mantener el cuerpo lo mejor posible. Contribuir a mejorar el rendimiento físico para un deportista, pues logre mejores resultados. Reducir el riesgo a presentar enfermedades o lesiones durante el entrenamiento. Cuando no tenemos una dieta adecuada, se pueden afectar los tejidos musculares, los ligamentos y demás y pueden presentar lesiones. En el caso de los niños o adolescentes deportistas, es muy importante que con la alimentación se cubran el requerimiento necesario para lograr el crecimiento y desarrollo y no vaya a haber una atrofia en su desarrollo. Mantener una adecuada hidratación, esto es importante porque si no se mantiene, pues puede haber calambres, por ejemplo, y otras afecciones debido a esto. Y desde luego evaluar la necesidad de utilizar suplementos en caso necesario. ¿Cómo podemos saber si lo que comemos es adecuado? ¿Alguien tiene una idea que quiera comentar? ¿Cómo saben si ustedes están comiendo adecuadamente? Por ejemplo, en esta imagen ustedes pueden ver que si una persona no come adecuadamente, pues puede tener un muy bajo peso o al revés, tener un peso excesivo o inclusive de obesidad. Otro factor que incluye aquí es que no tengas la energía necesaria para realizar tus actividades, estés cansado, agotado crónicamente. Y desde luego, pues que te enfermes. Entonces, si tú mantienes un peso saludable, tienes la energía necesaria y no te enfermas con tanta frecuencia, quiere decir que lo que estás haciendo es adecuado para ti. Tiene que haber un equilibrio entre la ingesta y el gasto para que entonces se mantenga este balance. Claro, esto puede modificarse en algunos momentos o en algunas situaciones. Por ejemplo, si necesitas bajar de peso porque tienes que dar el peso para una competencia, hablando de aquellos deportes como el box o el taekwondo, que estás dentro de una categoría y que tienes que bajar porque no lo das, bueno, entonces aquí es donde puede romperse este equilibrio. Pero lo ideal sería que tu peso natural fuera el de la categoría que estás buscando. Ahora, ¿cuánto tenemos que comer? Bueno, existen varios recomendaciones de manera general que están establecidas en el plato del bien comer, que es una legislación del gobierno mexicano, donde distribuye la alimentación en 3 fracciones, bueno, en 3 fracciones principalmente, en tercios, donde un tercio es muy importante lo que es la parte de frutas y verduras,
Otro es la parte de cereales, leguminosas y demás, cereales. La otra es la parte de proteínas, que viene siendo, que incluye la proteína de origen vegetal y la proteína de origen animal. Muchas veces actualmente hay dietas denominadas cetogénicas en las que disminuyen grandemente la cantidad de carbohidratos. Sin embargo, para un deportista esto no debe ser, porque es una de las fuentes más importantes de energía. Ahora, dentro de estos grupos que mencioné anteriormente, podemos clasificarlos en hidratos de carbono o carbohidratos, proteínas y grasas. Los carbohidratos pues te dan una fuente muy importante de energía. Las proteínas pues te dan sobre todo estructura para recuperar los tejidos, para evitar que te enfermes, que el sistema inmunológico se mantenga adecuadamente. Y las grasas son una importante reserva de energía que en deportes de larga duración es fundamental. Y además, bueno, hay que considerar el aporte de vitaminas y minerales que si tu dieta es adecuada, muy probablemente cubras con tu demanda solo con los alimentos, excepto cuando ya estás haciendo una actividad física mucho más intensa, entonces ahí sí es cuando se puede acudir a los suplementos. Ahora, de acuerdo a la CONADE y a la CENAR y a la SEP, este sería el plato del bien comer modificado para cuando una persona realiza actividad física de manera ligera, donde el grupo de frutas, verduras de verduras y frutas, pues es casi la mitad del plato. Esto es como para control del peso. Los cereales constituyen nada más un cuarto, y lo que son la parte de proteínas, pues se equivale a un cuarto también del plato. Se sugiere, pues, consumir desde luego agua, algunos jugos diluidos, sin azúcar, algunos lácteos, y tratar de utilizar, sobre todo cuando se trata de las verduras, ya sea crudas o cocidas o en crema o en sopas. Si en caso que se necesite usar algún aderezo, de preferencia que sean vinagretas o salsas, y no adicionarle, por ejemplo, un ranch o una mil islas o cosas por el estilo, porque entonces incrementas muchísimo lo que sería la grasa. Se recomienda también incluir por lo menos grasas de origen vegetal, o lo que le llamamos grasas buenas, como el aceite de oliva, las nueces, las semillas y todo eso, que aparte es buena fuente de proteína. Cuando el entrenamiento es moderado, se sugiere aquí, pues, también y continuar con lo que son frutas y verduras, pero disminuir la cantidad a un tercio y entonces aumentar lo que son la parte de los cereales, porque vas a necesitar más energía, y conservar una cuarta parte más o menos del plato, lo que serían las proteínas. Y bueno, ingerir en colaciones pues frutas y algunas oleaginosas, como por ejemplo nueces, semillas y demás. En el caso de un entrenamiento fuerte o en una competencia, la parte de los cereales incrementa a la mitad digamos, el plato que vas a ingerir o de tu dieta en el día. Se disminuye todavía un poco más lo que son las verduras y frutas, porque aquí hay varias situaciones. En primer lugar, porque te dan... permíteme, déjenme ver, ¿alguien quiere entrar? Déjenme ver quién quiere entrar. Ok. Perdón. Ya está. Se me fue la onda. Bueno, porque da mucha fibra y entonces en una competencia incrementa el riesgo de que te den ganas de ir al baño a la mitad de la competencia, sobre todo en competencias tipo carreras o maratones o así, entonces por eso se disminuye. Y en el caso de las proteínas, pues igual, mantener un cuarto del plato y seguir ingiriendo lo que son grasas de origen vegetal, oleaginosas y frutas entre las colaciones.
Aquí las sugerencias son 2 o más sesiones al día, pues deben ser, digamos, dividir la alimentación en varias veces, a veces hasta 5 o más. Ahora, este es un diagrama o un cuadro donde de manera general, y no es específica porque recuerden que una dieta debe ser personalizada, pero para distintos deportes el requerimiento de energía varía. Por ejemplo, gimnasia olímpica, patinaje, nado sincronizado, un requerimiento puede ser entre 1.600 a 2.200, donde la distribución de los macronutrientes, o sea, hidratos de carbono, proteínas y grasas, puede ser desde el 65% de hidratos de carbono, etcétera. Y bueno, estos son ejercicios de duración muy fuerte, donde solamente, digamos, en menos de 30 segundos hacen su acrobacia o su actividad. Ahora, otros deportes como, bueno, perdón, más de 30 segundos. En el caso de los deportes como de equipo, como básquetbol, béisbol, fútbol, soccer, fútbol americano, voleibol, etcétera, la demanda es relativamente alta de hidratos de carbono y, bueno, hay una habilidad para utilizar ácidos grasos libres como energía. Entonces, aquí debe incrementarse a comparación a las gimnastas, un poquito más el aporte de grasas, y disminuir un poco lo que son los hidratos de carbono y la proteína, mantenerla. En este tipo de ejercicio, bueno, son más de 20 minutos, o sea, son periodos que te llevan, pues, un partido puede llegarse hasta de 4 horas, en fin. En deportes de fondo, como el ciclismo, las carreras, el maratón, la marcha, el triatlón, etcétera, la demanda de hidratos de carbono es muy alta, y entonces necesitan cubrir a través de la alimentación. Aquí varía desde 3.000 hasta inclusive 8.000 kilocalorías o más. Michael Phelps gastaba más de 10.000 kilocalorías al día por entre 6 a 8 horas de entrenamiento. El porcentaje de distribución de macronutrientes, pues aquí aumenta la grasa, se mantiene un poquito, bueno, más o menos en este balance de hidratos de carbono. Pueden ser competencias desde 3 hasta 20 minutos, inclusive hasta 15 horas en un ultra Ironman o así. En el levantamiento de pesas, carreras de velocidad, o por ejemplo, aquí entrarían también como tipo, ¿qué más? Bueno, 100 metros planos, etcétera. Aquí utilizan como fuente de energía fosfocreatinina para producir la ATP. Aquí las kilocalorías pueden incrementarse hasta de 4.000 o hasta más, y aquí aumenta todavía un poco más el porcentaje de grasa que requieren. Son deportes extremadamente intensos y, bueno, predomina muchísimo lo que es la fuerza explosiva. Recuerden, estos son generalidades, hay cosas que se tienen que modificar de manera particular. Ahora, ¿cuánto es en realidad la energía que una persona consume? Bueno, existen unas tablas que les llamamos METs, o equivalentes tasa metabólica, que es la cantidad de energía que se quema por hora y dependiendo del peso. Por ejemplo, solo por dormir, una persona quema 1 kilocaloría por hora por kilo de peso. Entonces, por ejemplo, si alguien pesa 60 kilos, pues solo por dormir cada hora va a quemar 60 kilocalorías. Entonces, hay quienes dicen dormir quema energía. Bueno, pues sí, pero comparado con otro deporte, como por ejemplo el spinning, la bicicleta fija o algún otro entrenamiento con pesas, pues son 5 kilocalorías por kilogramo de pesa. Entonces, por ejemplo, si una persona pesa 50 kilos, realiza 2 horas diarias de bicicleta fija, pues quema 7 por 50 por 2, son 700 kilocalorías por hora. Entonces, depende del deporte,
son estas tablas. Aquí les comparto una fuente que pueden checar para revisar el deporte que les guste y ver cuántas kilocalorías realmente van a gastar con su deporte. Claro que ahora pues tenemos muchos aparatos que nos miden el gasto energético, ya sea a través de un reloj o cualquier aplicación. Bueno, ahora, para una recomendación de una manera general para el entrenamiento, pues deben de realizarse 5 comidas al día, consumir una dieta balanceada que contenga todos estos grupos de alimentos que mencionamos, como los carbohidratos, proteínas, lípidos. Por ejemplo, carbohidratos, pues están los cereales, las frutas. Las proteínas, pues están todo lo que son lácteos, carnes, huevo y derivados, o sea, queso, yogur, demás. Lípidos, aquí tenemos de preferencia consumir todo lo que son grasas de origen vegetal, como aguacate, nueces, almendras, etcétera. Evitar todo lo que son las grasas saturadas, como por ejemplo lo que viene de la manteca, del tocino, etcétera. En cuanto a vitaminas y minerales, bueno, una fuente muy importante de ellas pues lo constituyen todo lo que son las verduras. Para una competencia es muy importante incluir una buena cantidad de cereales, poca fibra, por lo que les menciono, y poca grasa, mientras que disminuir el aporte de proteínas mientras está en la competencia. Ahora, ¿por qué? Porque, bueno, esto tiene que ver con deshidratación. O sea, ya si una persona consume mucha proteína durante la competencia, puede deshidratarse. Ahora, para la recuperación se necesita, pues, desde luego, ingerir líquidos y posteriormente, pues, ingerir frutas, cereales, suplementos de aminoácidos. Entonces, una vez que termina la competencia, entonces sí necesito volver a comer una buena fuente importante de proteínas para restablecer mis tejidos. Ahora, de manera general hay unas recomendaciones como hidratarse adecuadamente. Si tiene la boca seca, ya es señal de deshidratación. O sea, si ya tienes sed, estás deshidratado. ¿Quién tiene sed ahorita? Yo, por ejemplo, ya estoy deshidratado. Ahora, evite periodos largos de ayuno, es decir, tienes que comer dividido por varias razones. No dejas tiempo de que te baje la glucosa y no tengas energía para tu deporte. Es recomendable comer algo ligero antes de realizar, el ejercicio. Aquí me equivoqué. Eso va a depender y hay que entrenarlo. O sea, hay gente que dice, no vayas a comer nada 2 horas antes de una competencia o 2 horas antes de que te vayas a nadar. O sea, hay gente que puede estar terminando de comer cualquier cosa y meterse a la alberca, meterse a entrenar o así. Esto depende de la adaptación y de la velocidad de que el cuerpo pueda metabolizar esas cosas que ingiere. Obviamente, si comes cosas muy grasosas y muy densas, pues sí te va a tardar más tiempo y sí puedes llegar a tener cierto malestar. Si el deporte es de larga duración, es necesario comer durante este tiempo. O, por ejemplo, vamos a hablar de taekwondo. Si una competencia empieza a las 8 y la otra va a ser a las 12 y la siguiente hasta las 6 o más noche, tienes que comer en esos periodos, aunque sea algo ligero. Ahora, si un deportista no cubre sus demandas de energía, puede empezar a presentar, pues, desde luego, disminuye de peso, pérdida de masa muscular, porque esa pérdida de peso no es porque va a perder grasa, sino porque su tejido muscular se va a deteriorar. Otra cuestión es la fatiga crónica. Puede empezar a tener cansancio y aunque se recupere nutricionalmente, pues ese ya lo trae de alguna manera atrasado, por decirlo así. E incapacidad para adaptarse al programa de entrenamiento y pues desde luego afecta lo que es el rendimiento en una competencia. Entonces, la alimentación del deportista va a depender de la etapa en la que se encuentre. Entonces, etapa de entrenamiento, de precompetencia, competencia y postcompetencia. Y entonces ahí es cuando se van a ver las variaciones en porcentajes, en calidad y cantidad de nutrimentos. Ahora, algunas opciones que se pueden hacer durante cada evento, pues así como entre los entrenamientos o entre una competencia, pues pueden ser jugos, 350 mililitros de jugos de fruta, un sándwich de cajeta, de crema de cacahuate o plátano,
240 mililitros de leche descremada con chocolate, 2 tazas de cereal, una manzana, etcétera. Aquí hay otras opciones de jugos, sándwiches de queso panela, yogurt, etcétera. Pero todo esto no se puede ingerir si no se probó antes. O sea, no vayan a ir a una competencia si no probaron antes. Ahora, otro aspecto muy importante es la hidratación. Porque hay muchas señales que empiezan a ver de que ya estás deshidratado. Uno es dolor de cabeza, náuseas, fatiga, mareos, confusión, calambres, disminuye el ánimo o la velocidad, sientes pérdida de energía, pérdida de fuerza muscular, dureza muscular, es decir, como calambres. Y, por ejemplo, si una persona, lo ideal sería antes de empezar un deporte pesarte y después nuevamente. Si la pérdida de peso es mayor, es de 2%, tú baja ligeramente el rendimiento. Si es de 4% de tu peso, disminuye la capacidad de trabajo del músculo. Si hay más de 5% del peso que inicias hasta que te vuelves a pesar, es cansancio por el calor, 7% puede empezar a haber alucinaciones y 10% de pérdida de peso por el sudor, pues puede llegar a haber hasta un colapso circulatorio y un ataque por calor o lo que se llama golpe de calor. Ahora, cuando nosotros realizamos ejercicio, pues sudamos. Este sudor se debe principalmente a que el cuerpo necesita regular la temperatura corporal y, bueno, para pues, mantener que la temperatura no se te eleve demasiado. Entonces, hay también una pérdida importante de electrolitos y hay que recuperarlos. La tasa de sudoración, o sea, es decir, ¿quieres saber cuánto es lo que sudas de acuerdo al deporte que haces? Bueno, se toman varios puntos, por ejemplo, el peso inicial, luego tomas el peso perdido, después pues vas a aumentar lo que es el líquido que ingeriste, la orina que se secreta, los minutos de ejercicio, y entonces así se puede saber cuánto es la cantidad de líquido que debes recuperar cuando estás haciendo ejercicio. Obviamente, pues sí se necesita hacer un estudio, ¿no? O sea, pesar la orina, etcétera. Esto no se hace de manera así diaria o que lo hagas tú, porque pues imagínate, cómo vas a medir la orina, etcétera, o pesar el sudor, etcétera. Entonces, también se puede hacer mediante el color de la orina. Y esta es una escala que se llama escala de Armstrong, donde de acuerdo al color que tenga tu orina es tu grado de hidratación. Lo ideal sería siempre mantenerse en el 1, 2 y máximo el 3, porque pues ahí es una pérdida muy baja de agua, pero cuando ya la concentración de la orina llega a ser muy amarilla, es donde ya empieza a haber un mayor grado de hidratación. Ustedes pueden checar, esta gráfica se llama así, gráfica de escala de colores de hidratación de Armstrong, y entonces ahí pueden ver los rangos que representa cada uno en cuanto a la pérdida de agua. Cuando se pierde más del 2%, como ya mencionamos, empieza a afectar el rendimiento deportivo, sobre todo en lugares muy calurosos o lugares cerrados donde la temperatura se eleva muchísimo. Ahora, la hidratación de manera como general es antes de hacer ejercicio, unas 2 horas antes tienen que estarse consumiendo entre 5 a 7 mililitros por kilogramo de peso. Entonces, si una persona pesa 50 kilos, pues tiene que tomar por lo menos 250 mililitros cada 2 horas antes, o estarlos ingiriendo constantemente. Justo antes, tomar entre 200 a 400 mililitros con 5.8% de hidratos de carbono, es decir, pues ingerir que tenga como, pues no sé, una bebida de esas isotónicas o como Gatorade o cualquiera de esas, que tengan este equivalente de hidratos de carbono o, en su caso, ingerirse una fruta o un jugo de fruta. Ahora, durante el ejercicio se recomienda consumir entre 1.3 a 3 mililitros de agua más 20 a 30 gramos de hidratos de carbono y también ingerir electrolitos
sobre todo sodio, 0.5 a 1 gramo, cada 15 a 20 minutos, y bueno, 1.5 a 3 mililitros con de 2 a 3 gramos de hidratos de carbono y 0.1 gramos de sodio cada determinado tiempo. Ahora, después del ejercicio, pues se debe de recuperar nuevamente, ingerir de 100 a 150 mililitros cada 15 minutos, con también un aporte adecuado de hidratos de carbono. Muchas veces este tipo de preparaciones de hidratación se las deben de hacer, ya sea su nutriólogo, su médico deportivo o así, de tal manera que que lo realicen varias veces antes de la competencia para ir viendo las variaciones. Esto es lo ideal. Ahora, ¿qué cosas sí se deben hacer y qué cosas no en cuanto a la hidratación? Debe de iniciarse el ejercicio bien hidratado, pero evitar una sobrehidratación. O sea, si una persona se hidrata de más, entonces también puede tener repercusiones de pérdida de electrolitos, inclusive puede llegar a ser hasta la muerte. Tomar el peso antes y después del ejercicio, hidratarse durante el ejercicio, ingerir sodio durante el ejercicio a través de bebidas deportivas, seguir un plan individualizado de hidratación de acuerdo a las necesidades de cada persona, beber abundantemente líquidos durante la comida, y bueno, y aquí en este caso pues no restringir lo que es tanto el sodio. Claro, todo esto va a depender si la persona es sana, si no tiene ninguna otra patología que tomar en cuenta. ¿Qué no se debe hacer? Pues solamente hidratarse con agua. Bueno, durante los primeros minutos lo que se pierde principalmente es agua, y ya después empieza a haber pérdida de electrolitos. Hay que tener mucho cuidado de no sobrehidratarse. Por ejemplo, si una persona gana peso durante el ejercicio, significa que se está sobrehidratando. No restringir el consumo de sal, bueno, hasta cierta medida. No utilizar la deshidratación para perder peso. Bueno, aquí sabemos que hay algunos deportes donde tienes que bajar de peso a costa de tu deshidratación. Pero bueno, no retrasar el consumo de líquidos durante el ejercicio, iniciar la hidratación lo antes posible. Ahora, esta es una jarra que se llama jarra de buen beber, donde se recomienda que lo más importante en la hidratación es el agua natural. Y bueno, después pues vienen algunas cuestiones de leche, bebidas de soya sin azúcar, etcétera. Esto también, en cuanto a la leche, depende de tus gustos, depende de si tienes alguna intolerancia o simplemente pues no te gusta. Entonces pues aquí también hay que tomar en cuenta que lo máximo que puedes comer es 2 vasos. En cuanto al café y té pues, sin azúcar, pues de 0 hasta 4 tazas. Que son bebidas no calóricas con edulcorantes artificiales, pues de 0 hasta máximo 2, lo que son jugos de fruta enteras, bebidas alcohólicas y demás, pues aquí varía un poquito en lo que es la cuestión de la actividad física, porque aquí pues sí puedes tomar un poco más, en cambio alcohol pues no se recomienda. Ahora, también existe algo que le denominamos ayudas ergogénicas, que es, por ejemplo, cuando tu demanda física es muy alta o muy elevada y necesitas recuperarte a través de pues, sustancias químicas o dietéticas, como por ejemplo vitaminas o algunos suplementos. Pero estas ayudas se clasifican de diferente manera. Por ejemplo, las ayudas químicas son aquellas sustancias que el cuerpo no produce y que pueden afectar ya sea la fisiología o inclusive la psicología para aumentar el poder físico. Hay algunas de estas que están prohibidas o no se recomiendan. Por ejemplo, el alcohol, pues no se recomienda porque te causa una deshidratación y entonces cuando una persona está haciendo mucho ejercicio, pues es contraproducente. Entonces ya me voy. Gracias. Sí, hasta luego. Bueno. Ya, también okay. Sandy ya se va. No estoy de acuerdo con tu comentario. Bueno, en cuanto al ejercicio, bueno, hay otros como la cafeína, que pues es ya sea a través del café o a través de
de bebidas que lo contengan, pues que sí se pueden estimular el sistema nervioso y hacer una mejor, ayudar un poquito en lo que es el rendimiento físico. Pero hay otros, como por ejemplo la efedrina, los esteroides anabólicos o algunos otros que pueden, por ejemplo, la eritropoyetina, pues que son doping y entonces, pues, aparentemente te van a contribuir a aumentar ya sea la masa muscular, la capacidad aeróbica, etcétera, pero obviamente no están permitidos a nivel de deportivo internacional. Ahora, otras ayudas, pues, son mecánicas, en donde aquí, por ejemplo, sobre todo en deportes como el ciclismo, pues lo que son las bicicletas de fibra de carbono, pues van a ayudar muchísimo, los cascos aerodinámicos, los tenis, actualmente hay una marca de tenis que tiene una especie como de resortes o algo así, entonces ayudan a avanzar mucho más rápido, entonces pues te dan un mejor rendimiento deportivo, ¿sí? Por ejemplo, hay unos trajes de baño que son repelentes al agua, que están prohibidos, pero que hay gente que los utiliza para mejorar sus marcas. Hay otras ayudas que se llaman fisiológicas, en donde a través de, por ejemplo, masajes, sauna, hidroterapia, pues ya sea que te relajes, que te da ayuda para evitar que tengas lesiones o incluso para bajar de peso en caso necesario. Las ayudas psicológicas también son muy importantes porque ayudan al manejo del estrés, de la ansiedad, del estado de activación, la fatiga mental, etcétera. Y pues aquí pueden ser ya sea a través de un psicólogo o de terapias, de relajación, de meditación, etcétera, o sesiones grupales donde pues te ayudan a manejar el estrés en un momento dado. Otras ayudas muy importantes son las metodológicas, en las que pues a través del entrenamiento específico, pues mejoran, o sea, el rendimiento. Antiguamente la gente entrenaba, salía a correr distancias largas y con eso daba para su carrera. Y entonces después se dieron cuenta que haciendo circuitos donde se incrementaba la velocidad y entonces aumentaba la resistencia a la velocidad y bajaba mucho más los tiempos deportivos. Y hay otros importantes que son las ayudas dietéticas, que son básicamente donde incluimos aquí los suplementos para compensar las deficiencias en un momento dado por falta de sueño, por estrés psicológico, por exceso de entrenamiento. Sin embargo, todos estos suplementos que se utilizan deben ser seguros, efectivos y legales. Aquí encontramos las vitaminas, los minerales, electrolitos, aminoácidos de cadena ramificada, los llamados BCAAs, que son muy comunes cuando una persona termina de hacer un ejercicio muy intenso y necesita recuperar su masa muscular. Bueno, se hacen a través de estos BCAAs. También hay otros como glutamina, triglicéridos de cadena media, polen, miel, probióticos, glucosamina, etcétera. ¿Ok? Bueno, con esto damos por terminada esta sesión. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, si me tomo un tequilita y echa a perder todo. Bueno, el alcohol pues relaja el sistema inmunológico, pero el sistema nervioso hasta cierto grado y entonces puedes de alguna manera pues bajar un poquito el estrés. Claro, si vas a hacer un ejercicio muy intenso, pues te va a deshidratar, entonces necesitas hidratarte, compensarlo con una buena hidratación. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Les voy a pedir, por favor, a los que entraron después, que hay una liga aquí que les puse, les voy a volver a poner para que lo contesten, y otra liga que les voy a poner final para que veamos qué tanto me pusieron atención o qué tanto aprendieron, de tal manera que yo sea la que vea si pude o no de alguna manera transmitir. Entonces aquí les voy a poner la final, la anterior es la inicial. Entonces, pueden contestarla y pues si tienen alguna duda, algún comentario que me quisieran hacer, pueden escribirlo en el chat si no quieren hablar. No deja abrir la primera.
La primera no te deja abrir. No, dice que necesitas un permiso. A ver, entonces déjenme meterla y darles el permiso. Ay, ¿cómo la puedo editar? A ver, permítanme. Bueno, se las pongo aquí. Ay, pero. No la voy a poder abrir. Tengo que editarla, permítanme un segundito para que puedan tener acceso a ella. A ver, permítanme un segundo, voy a abrir aquí. Y si luego lo arreglas. Sí, bueno, se los mando entonces a sus correos. Ya estoy aquí en la esta. Déjenme editarla. Es que no sé cómo hacer para que... Bueno, si me pueden por favor escribir en el Meet sus correos y yo se los envío a sus correos los dos formatos y para que los puedan responder. Bueno, muchas gracias. Voy a detener la grabación, pero me voy a esperar a que me pongan sus correos para mandarles el link.